Y bien, todo este tiempo nos ha venido hablando el Señor, ¿no es cierto?, de que nos ha venido hablando de hospitalidad, ¿no es cierto? Posterior a ello, de servicio, de que en realidad a eso nos ha llamado el Señor, a ser siervos. Amén. Y, y en el proceso parece que se nos olvida de que ese es nuestro llamado, sino que tomamos otra postura y quizás nosotros nos autocalificamos, no, ya pasé esa etapa, entonces ahora ya no soy siervo. Y así sucesivamente. Y así en muchas áreas usted pondrá su situación, ¿no es cierto? La pondrá en la balanza y dirá si estará bien. Porque vivimos en una sociedad, ¿no es cierto?, donde la indolencia, ¿no es cierto?, Eh, ya como que ya está quitada de en medio. Vemos un accidente y no nos impacta. ¿Mm? Pase lo que pase, ya como que no nos provoca nada. ¿Amén? Y cada vez vivimos quizás más aislados. La sociedad nos conduce a vivir aislados. ¿Amén? La tecnología nos encierra, ¿no es cierto? Y cada quien vive su metro. Y es una verdad que cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta, decimos en realidad, así es. Nosotros teníamos un vecino que sufrió un infarto o una trombosis, algo así. Un mes más tarde recién pudimos saber de qué le había pasado eso, estando enfrente de nuestra casa. Y así vivimos nosotros. ¿Ya? Usted no es diferente a mí. Amén. Y así nos conducimos, ¿no es cierto? Y día tras día tomamos esta posición, lo que la sociedad, de alguna manera, nos, nos conduce, ¿cierto? Nos lleva y no nos damos cuenta y estamos insertados y somos uno más. No somos la diferencia. No somos la diferencia. Yo lo veo en mi trabajo. Mi trabajo andan muchos cristianos. Pero para saber que son cristianos hay que poner música. Porque ahí se ponen a cantar. Ay, aquí hay uno. Ah, por ahí hay otro. Pero si usted mira así al montón, no están. No sabe quién es quién. No sabemos. ¿Ah? Su vocabulario no hace una diferencia. Sus vicios no hacen la diferencia. Fuman como todos fuman. Y hablan como todos hablan. ¿No es cierto? Y ese mismo hermano te lo ve en la congregación. ¿Amén? Y así nos estamos conduciendo cada día y no nos damos cuenta. Y nos olvidamos que en la palabra nos dice que somos luz, que tenemos que ser luz. Amén. Y pareciera que así está bien. Y uno puede meditar. En mi trabajo, por ejemplo, hay días que se reúnen, se hacen charlas grupales, generales con todos los trabajadores. Y cuál más, cuál menos expone su punto de vista como para mejorar la seguridad en el entorno del trabajo. Y la rutina de siempre. Y dentro de eso yo me gozo porque hay un hermano que siempre lo invitan para que él diga algunas palabras a los trabajadores. Y él aprovecha ese espacio con mucho gozo y lo hace con mucha pasión, eh, porque es la oportunidad que tiene, porque no hay otra. Entonces, ciertamente como para hablarles a todos. Y este varón empieza a tocar lo fundamental de nosotros, ¿no es cierto? El tema de la familia y le empieza a hablar y acompañado con la palabra, ¿no es cierto? Y después de eso, después que termina la charla, queda la gente pero muy conforme que necesidad de escuchar algo así para su vida, que ha sido reconfortable a su vida. Que todo lo que en la charla se dijo, lo único que quedó en ellos es lo que el hermano dijo. Y eso es lo que se comenta entre ellos. Y digo, mire, y uno solo, hermano, un solo varón, y siempre lo invitan a él porque me imagino de que eh, eh,
para eso hay que tener como los pantalones bien puestos, porque para subir ante 1000, 2000 personas, igual hay que tener. A mí me tiritan ante frente a usted, me tiritan los pantalones, por mano. ¿Ah? Imagínense, y yo digo, Señor, ¿cómo lo usa este varón? Y después la gente comenta, "Ay, qué bien, qué gratificante, que me hizo bien a mi vida". A él he escuchado sus palabras. Y ahí uno puede darse cuenta de la necesidad que hay afuera, hermano. Amén. Y nosotros estamos camuflados, anónimos, que nadie sepa quién soy. Y así lo estamos conduciendo. Amén. Así que, hermano, por eso le invito hoy día a que usted tome su posición ante el Señor y se pregunte, ¿estaré bien como lo estoy haciendo? Amén. ¿Soy indolente? ¿No lo soy? Amén. Y esta pregunta se la hacía al profeta Miquías, capítulo 6, verso 6. Amén. Ciertamente este varón veía la aflicción de su pueblo. Amén. Donde de una u otra manera el pueblo hacía holocaustos, ofrendas, ¿no es cierto? Y da a entender de que algo bien, digamos, abundante. Amén. Pero resulta que sus vidas no cambiaban, sino que oprimían al pueblo, ¿no es cierto? Quienes dirigían, quiénes eran las autoridades, oprimían al pueblo. Amén. Y usted dirá, yo vivo en un país más o menos bien parecido. Nuestra sociedad, donde nosotros nos ha tocado vivir, estamos viendo como lo que vivía ese profeta. Amén. Leamos desde el verso 6 en adelante. ¿Lo encontró? Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Lo encontró? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Él se hacía esa pregunta, ¿no es cierto? También decía, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Amén. El 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Este varón se hacía esa pregunta, ¿no es cierto? La cual nosotros deberíamos también hacerlo en este tiempo. ¿Será que nosotros tenemos que hacer algún sacrificio? Amén. ¿Se agradará de cómo lo hemos estado conduciendo este tiempo? Amén. Que el Señor nos guarde, hermano. Tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido? O voy a hablar por mí, ¿cuántas veces yo he venido? Muchas veces desganado. Amén. ¿Cuántas veces he llegado y con ganas de no entrar? ¿Se agradará el Señor de ello? Amén. Pues si Él no nos está pidiendo en este tiempo, nos los pide sacrificio. Ciertamente cuando Él se presentó como Dios al pueblo, se presentaban ante Él con sacrificio, ¿no es cierto? Pero después, con nosotros Él se ha presentado como Dios y Padre, ¿no es cierto? Y como Padre ya nosotros no necesitamos hacerle sacrificio, sino que Él nos dice, oh hombre, te declaro lo que es bueno y que pide Jehová, solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Amén. Y eso es lo que nos cuesta.
la humildad, ¿no es cierto? El Señor me hizo así y Señor, que el Señor me cambie. ¿Ah? Total, el problema del Señor no es problema mío. El Señor me hizo así a mí. Pero dice que él cuando hizo ese cambio, hizo el cambio completo, no lo hizo a la mitad. Ciertamente hay un proceso en nuestras vidas que el Señor tiene que ir mejorando día a día, ¿no es cierto? Pero nosotros tendremos que poner de nuestra parte. Amén. Amén. El pueblo de Israel trataba de agradar a Dios con esos sacrificios, holocaustos, ¿no es cierto? Todo lo que ellos hacían para poder vivir tranquilos. Amén. Dios no quería, Dios no se agradó de eso. Llegó a una instancia, ¿no es cierto?, en que ya eso no le agradaba al Señor, sino que Él quería cambiar sus vidas. Y eso es lo que no entendió el pueblo. ¿Eh? Con lo que Él le impuso, ¿no es cierto?, no entendió la ley, pero ciertamente lo que Él anhelaba era de que el pueblo pudiera cambiar, ¿cierto?, era la dureza de nuestros corazones. Amén. Y eso es lo que hoy día nos ha venido hablando el Señor, es que en realidad tenemos que dejarnos que el Señor nos moldee. ¿Ah? Y pareciera que nosotros nos gusta muchas veces ser como somos. ¿Y qué ocurre con ello? Atrasamos el proceso que Dios tiene que hacer. Amén. Porque ciertamente el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto por la dureza del corazón, ¿no es cierto?, de su pueblo. Pero Dios nunca quiso eso con ellos. Amén. Y eso es lo que el Señor nos habla en este tiempo. Yo me pongo enfrente de esta situación que por la dureza de mi corazón, yo todavía aquí me tirito las piernas ante ustedes cuando pudiera ser diferente. Pudiera hablarle con denuedo, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor y lo que el Señor ha hecho en mi vida, primeramente. Amén. De que no es poco. Es mucho lo que Él ha hecho en mi vida. De todo el proceso de donde Él me sacó. Amén. Cómo Él me ha ido en el tiempo transportando hasta este día, ¿no es cierto? Y eso es digno de reconocimiento ante el Señor y darle gracias. Amén. Y hay tanta necesidad en nosotros que por nuestra necedad de nuestro corazón, estas cosas no afloran, no se ve lo hermoso muchas veces de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ciertamente en cada uno de nosotros el Señor tiene un trato especial, ¿no es cierto? Y ciertamente Él quiere obrar y cada vez conducir, que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a como Él nos ha establecido desde el principio. Así que eso, hermano, le pido en este día y que podamos reflexionar y que nuestra conducta sea puesta en la balanza. Amén. Recién mi esposa nos decía, ¿no es cierto?, cómo venimos nosotros a alabar al Señor, qué esperamos para demostrar la gratitud, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para declararle al Señor. Amén. Que pareciera de que en realidad estamos esperando que alguien haga una gracia como para sacarnos de la inercia y poder, no sé, pues sacar eso que está guardado, que ciertamente hay mucha gratitud en nuestro corazón guardada y que no es declarada. Amén. Y nosotros no necesitamos nada de ello. Usted no necesita ninguna clase motivacional para sacar, ¿cierto?, de lo que el Señor ha hecho y lo que está en su corazón, ¿no es cierto?, y poderlo compartir. Amén. Entonces el Señor en este tiempo nos pide que nosotros nos conduzcamos, ¿cierto?, que nos podamos conducir humildemente, ¿no es cierto?, que podamos amar misericordia, porque Él
amó misericordia, porque donde usted estaba, estaba en la miseria. Donde yo estaba, estaba en la miseria. Amén. Y Él nos demostró, ¿no es cierto? Él pagó ese precio, pagó un sacrificio el que nadie más puede pagar. Amén. Ese único sacrificio que para usted y para mí es para que nosotros tengamos este privilegio de vivir, de recibir, ¿no es cierto?, esta salvación hermosa, que solamente por su gracia, que por ningún mérito nuestro somos capaces de alcanzar aquello. No tendríamos ninguna forma de cómo pagar, como decía el profeta. ¿Cómo me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto o con becerros de un año. ¿Se agradará? Ciertamente Él no se agrada de eso. Amén. Él no se agrada de aquello. Amén. Daré de el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Daría usted su hijo para poder pagar algo en parte? No tenemos un sacrificio nosotros para darle, porque ese sacrificio ya fue hecho. Ya no habrá otro sacrificio mayor. Amén. Dios no quiere sacrificio, dice. Dios quiere cambiar vuestras vidas. Amén. Que seamos justos, rectos, misericordiosos, humildes. Dios quiere que seamos sacrificio vivo. Amén. Romanos 12:12, algo así decirlo. ¿Alguien lo puede buscar? Ahora vamos a buscar aquí a ver más rápido. Gozado en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Amén. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Jeremías 4:4. Dice, circuncidado a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varón de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga con fuego y encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestro corazón, de vuestras obras. Amén. Tenemos que sacar esa barrera que ponemos nosotros. Tenemos algo que opaca, ¿no es cierto? Y que Dios obre en nuestro corazón. Que podamos tener un corazón enseñable. Que podamos tener un corazón que pueda recibir y almacenar esto, ¿no es cierto? Y podamos compartirlo. Podamos compartir estas buenas nuevas, ¿no es cierto? Este sacrificio que Él hizo por nosotros. Que sin merecerlo, Él lo hizo. Amén. Dice que Él nos escatimó para pagar ese alto precio. Amén. Así que el Señor nos invita hoy día a que usted y yo podamos, ¿no es cierto?, reflexionar en esto y podamos conducirnos como Él nos demanda. Amén. Que seamos justos, misericordiosos, ¿eh? Y que caminemos con humildad, ¿no es cierto? Eso es el que nos demanda el Señor en estos días. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Yo le pedí al Señor algún mensaje así, Señor, algo, y ojalá hayan poquitos. Siempre buscando así como... Y el Señor no me da otra cosa que decir, Señor,
Amén. Y decía, pero ¿cómo no entiendo esto? Si esto es para mí nomás, no para el pueblo. Porque ciertamente yo me pongo en mi situación, digo, tantas cosas que el Señor tiene que sacar, tantas cosas que tiene que quitar en medio de mí. Como le decía muchas veces, yo creo que seguramente a usted le ha pasado, ha venido desganado, ha venido de mala gana quizás, y así lo hemos presentado ante el Señor. Y no es difícil de reconocer esas posturas cuando uno está y empieza a observar así y ve la posición cuando todos están adorando y yo estoy ahí. ¿Mm? Todo pasa por el lado, no pasa por mí. ¿Eh? Entonces, es la situación que nos presentamos ante el Señor. Amén. Y de ello tenemos que preguntarnos al Señor, ¿le agradará esa actitud? ¿Se agradará el Señor de aquello, de mi arrogancia, de mi altivez? Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Te invito a que usted se ponga de pie, hermano, y en este día y oremos al Señor. Si alguna situación de aquello está en nosotros, es el tiempo en que el Señor nos pide en que nos pongamos a cuenta. Amén. Así que yo le invito, hermanos, si quiere pase acá o en el lugar que usted lo quiera hacer.